Buenas noches, respetados y apreciados estudiantes. Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta primera sesión con los fundamentos de la administración escolar. Vamos a hablar un poco de lo que es la estructura y la organización institucional para una gestión educativa de excelencia. O sea, que la administración siempre debe estar enfocada en el encontrar la excelencia. Dentro de algunas de las actividades que vamos a desarrollar en clase tenemos pues lo que es la socialización, la autopresentación, eh, decimos nuestro nombre, cuáles son las expectativas que tenemos del curso, cuáles son las experiencias que tengo de lo que es la administración. Puede ser una administración en el hogar, en el trabajo, en el lugar donde me desenvuelvo y cuáles son las actividades a desarrollar dentro de este curso. Antes de iniciar con todo lo que tiene que ver con el hermoso mundo de la administración, que es súper interesante, ya lo verán cuando, bueno, si lo tienen ya como parte de la experiencia o si no, ojalá que lleguen también a ser administradores de una empresa educativa. ¿Qué es administrar? Administrar viene del latín administrare, que es conducir hacia algo desde el lugar de quien sirve. O sea que primeramente partimos de que es un servicio que ofrece una persona. ¿Y cómo hace ese servicio? Sirviendo o conduciendo hacia algo para el logro de un objetivo. No es mandar por mandar, no es que me voy a colocar en un sitial donde doy órdenes a los demás y que el mundo gire en torno a mis decisiones. No, eso no es administrar. Es orientar los recursos, sean muchos, sean pocos. Y lo más importante, orientar las voluntades. El reto más grande de una administración es poder orientar las voluntades de las personas, sobre todo si son organizaciones grandes, al servicio de un propósito compartido, en este caso de un centro educativo. Coordinar los esfuerzos, ¿para qué? Para que las personas y los equipos hagan posibles el logro de las metas y que se hagan lo mejor posible. Como disciplina, es un cuerpo de conocimientos, conceptos, principios y teorías para pensar mejor las decisiones. En nuestra vida nosotros tenemos siempre esa oportunidad de pensar bien, de formarnos, de buscar información antes de tomar decisiones. Eso nos va a ayudar mucho a evitar improvisaciones o fracasos estrepitosos. Ya si nos equivocamos en un proyecto en donde estamos liderizando, pues ya sabremos identificar cuáles son las cosas en las que debo mejorar para la siguiente oportunidad. Y como sistema también tenemos el proceso integrado de planeación, organización, dirección, control, orientando hacia los resultados. O sea que en un sistema debe haber un proceso integrado en donde no terminamos nunca de planear, no terminamos nunca de organizar, no terminamos nunca de direccionar la institución ni de controlar. Es un proceso cíclico que se repite una y otra vez. Sabiendo que, por ejemplo, en un año escolar que puedes empezar en enero, eh, vamos viendo cuáles son los procesos que vamos a planear para el 2026, cuáles son las metas, los objetivos, qué dificultades ha presentado el 2025 para que yo pueda satisfacer o mejorar una situación X en mi centro educativo. Y para eso voy a necesitar organizar, dirigir y también poder controlar. Al término del otro año, revisamos si logramos o no los objetivos para luego nuevamente implementarlo con las mejoras o con los ajustes que sean necesarios. ¿Cuáles son las características de la administración? La administración es universal. Aparece donde exista organización social, como dice aquí el texto, una empresa, una escuela, un hospital, una ONG, un estado, un grupo, una sociedad. Eso nosotros lo vemos en todas partes y por eso decimos que una de las características de la administración es que es universal. También es temporalmente unitaria, o sea, hay un tiempo para planear, hay un tiempo para organizar, otro para dirigir, otro para controlar y
nosotros cuando vamos controlando no es llenar casillas o hacer un checklist sobre algo, sino que es a conciencia. Esto lo logré hacer bien, tuve debilidades en esto, logramos esto y es eh, muy importante que podamos identificar y hacer un control que nos ayude a mejorar constantemente. También es específica. La administración tiene como objetivo o como rol único el coordinar y orientar. Ese es lo más importante. Y de allí entonces vemos cuáles son los procesos, cuáles son los métodos, los indicadores para que mi gestión realmente logre el propósito. Y es jerárquicamente integrada. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía, o sea, hay eslabones que tienen funciones específicas, desde la dirección al nivel operativo. O sea que hay alguien que lideriza, que puede ver el conjunto de todos los elementos y también hay alguien que es el que realiza el plan, el que lo ejecuta. Más adelante lo vamos a profundizar. Vamos a hablar ahora de lo que son los paradigmas de la administración postmoderna. Es un sistema circular donde todo parte de las personas. Lo más importante de cualquier organización siempre será el recurso humano. El recurso humano revitaliza la estructura, o sea que le da nueva vida constantemente. Y el management coordina la materia gris de la empresa. O sea, el que lideriza trata de aprovechar con la inteligencia todo lo que sea necesario para el logro de los objetivos. Entonces, aquí vemos que es como una secuencia, una espiral que no termina. El planeamiento estratégico es muy importante poder identificar si hay un problema, si hay algo que no estamos haciendo bien en mi escuela y yo tengo que verlo, ¿sí? Entonces tengo que planear, ok, este tema lo voy a abordar con este cúmulo de acciones. Eso me va a permitir dar el siguiente paso, que sería la organización. Entonces tengo que ver cuáles son los talentos, las cualidades de mi equipo y poder delegarle a cada uno de ellos un, una parte de las responsabilidades. Un líder que no sabe delegar, pues difícilmente va a lograr los objetivos. Esta es una gestión continua y también debe haber un control y una evaluación. Como decía anteriormente, terminamos un año o terminamos el logro de una meta, tenemos que evaluarla. Si nosotros no evaluamos el trabajo que se realiza, entonces nosotros lastimosamente vamos a poder cometer constantemente los mismos errores. Es un circuito que cierra con la retroalimentación, perdón, entre el planeamiento, la organización, la gestión y el control, permitiendo ajustar el rumbo y mejorar continuamente. Si en el camino veo que algo no está funcionando, como líder, como administrador, tengo que intervenir, revisar y poder ajustar en la marcha eh, aquello que está perjudicando o que está impidiendo el logro de que el sistema camine para poder que precisamente pueda avanzar. Aquí tenemos una asignación, una interacción en donde nosotros vamos a preguntarle a usted, querido estudiante, ¿qué es el planeamiento estratégico para usted? ¿Qué idea se le viene a la mente? ¿Qué experiencia tiene sobre el tema? Y también luego vamos a enunciar un ejemplo de organización. ¿Conoce usted de alguna organización? ¿Pertenece a alguna organización? ¿Le gustaría organizar a un equipo de trabajo? Entonces allí, ¿cómo haría usted una organización? Y te pedimos entonces que enuncies o que redactes un ejemplo de qué sería para ti una muy buena organización. También te vamos a solicitar que ejemplifique cómo controlarías y evaluarías un proyecto. Y por último,
¿Qué significa una gestión continua para ti? A continuación tenemos lo que es la organización como sistemas abiertos. Tenemos que las organizaciones tienen un sistema de entrada, uno de transformación, uno de salida y uno de retroalimentación. El de entrada, cuando nosotros tenemos a nuestra disposición o contamos con un recurso humano que tenga talentos, energía, que tenga información codificada, que tenga competencias ese es una riqueza que tiene tu organización para lograr grandes cosas. Luego viene una organización como sistema que tiene que ver con la transformación, cómo yo transformo una situación o un recurso en un bien. Ahí entonces tengo que ver cuáles son las operaciones, los servicios, las investigaciones y la docencia, ¿sí? Cómo yo, si estoy en un centro educativo, por ejemplo, que está en un área roja o que está en un área muy distante, área de difícil acceso, cómo en ese centro educativo yo puedo gestionar cambios, puedo promover cambios sociales y de qué recursos, de qué talentos me voy a valer, cuáles son los insumos que tengo para poder gestionar cambios. Y luego entonces viene la salida, el output. Son los bienes o servicios que ofrece la institución, la reputación, la confianza, el aprendizaje acumulado y la satisfacción. Esto es muy importante. A veces queremos quemar etapas y queremos que nuestro servicio sea muy bueno, que nuestra reputación sea excelente, que generemos confianza, que tengamos mucha experiencia, pero si nosotros no hacemos el camino, si no hacemos el recorrido, no vamos a poder llegar. Es un proceso de aprendizaje constante. Voy a poner un ejemplo. Usted de repente vive en un lugar donde hay 10 tiendas de X producto y de repente usted se encuentra con que siempre quiere ir al mismo lugar. ¿Por qué usted quiere ir siempre al mismo lugar? ¿Qué tiene ese lugar? ¿Qué tiene esa empresa que usted siempre quiere volver allí? Algo bueno debe tener, entonces le satisface, o porque el lugar es famoso, o porque el lugar es caro, o porque le genera confianza al producto que usted adquiere. Entonces, esas son las cosas que también podemos relacionar con la educación. En la educación pueda que haya un centro educativo al que todo el mundo quiere ingresar en la provincia donde vivo, hay un centro educativo secundario al cual todo el mundo quiere meter a sus hijos, pero ¿qué ofrece ese centro educativo que genera ese sentimiento o ese deseo de los padres de familia de matricular a sus hijos allí? Algo bueno debe ofrecer. Entonces, hacia allá es hacia donde nosotros tenemos que encaminar nuestra organización, búsqueda de la excelencia. Y la retroalimentación, que es el intercambio con el entorno, es la realimentación al sistema y corregir, que nos permite corregir el rumbo. Aquí tenemos 3 videos para que ya sea en equipo o en grupos podamos ver los videos y luego en el foro poder comentar cuáles fueron los análisis, las reflexiones que podemos compartir con nuestros compañeros y conmigo sobre estas importantes informaciones que son el complemento de este tema que estamos desarrollando. Bien, aquí continuamos entonces con lo que son los fines, objetivos y metas de lo que es la administración. ¿Qué son los fines? Los fines son la razón de ser de una institución. Expresan por qué existe una organización y qué bien pretende producir. Nacen de los valores institucionalizados. Eh, Luego de los fines, tenemos que de allí se extraen los objetivos. Los objetivos son aquellos que traducen los fines a logros concretos, que orientan y guían, forman una red que atraviesa niveles y ámbitos. Y las metas son
la parte operativa de los objetivos. Indican qué se hará, cuándo se hará, cuánto se hará, cuáles son los plazos, quiénes son los responsables, qué deben hacer, cuáles son las magnitudes, cuáles son las mediciones o todo lo que implique la parte operativa, o sea, la parte de acción. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un fin de la educación. Uno de los 17 fines de la educación panameña aspiran a que el individuo sea crítico, reflexivo, analítico. Entonces, en mi escuela hay un tema de que hay un porcentaje significativo de estudiantes que no tienen competencias de lectura comprensiva. O sea, que leen algo, pero no lo entienden. O tal vez no lean bien. Entonces, yo voy a identificar el problema, que en este caso sería la dificultad para la lectura comprensiva, y yo voy a plantear un objetivo que está relacionado con el fin, ¿sí? El fin de la educación, en este caso panameña. Y luego voy a crear cuáles son las acciones concretas para que los estudiantes logren esas competencias. En ese caso, tendríamos que ver que el docente llevaría la parte operativa con sus estudiantes por medio de prácticas, tareas, diferentes técnicas y estrategias para lograr que el estudiante lea y comprenda. Luego de eso, entonces vemos que logramos el objetivo, pero ese objetivo pretende que el estudiante trascienda y cuando se desenvuelva en cualquier medio social, sea capaz de analizar, de reflexionar, de criticar, de opinar. Entonces, esas son las competencias que queremos lograr a nivel, digamos, institucional. Aquí nos muestran un ejemplo. El fin, mejorar la calidad educativa. ¿Cuál sería un objetivo? Formar bachilleres con empleabilidad. Miren qué interesante. ¿Y cuál sería la meta? Aumentar el 20% de las pasantías del ciclo de especialización. O sea que los estudiantes pueda haber una mayor cantidad de estudiantes que ingresen a sus pasantías a diferentes empresas donde probablemente se queden trabajando, donde adquieran un trabajo. Las funciones administrativas, el ciclo de gestión. Nuevamente vemos pues que dentro de las funciones administrativas tenemos lo que es el planeamiento. No vamos a dejar de planear mientras seamos administradores, determinar los cursos de acción, analizar las situaciones, formular objetivos y diseñar planes. También vamos a tener que organizar para identificar las funciones, los cargos, definir las unidades, establecer los niveles jerárquicos. Eso también se hace en la organización. Obviamente, tenemos que dotar de recursos humanos por medio de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, remuneración y servicios sociales. Esto usualmente no lo hace la escuela. La escuela recibe el recurso humano nombrado por autoridades jerárquicamente más altas. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Es allí donde hay por lo menos un reto para para los centros educativos en los diferentes niveles. Es que poder lograr que ese recurso que fue asignado a mi equipo de trabajo pueda comprar el proyecto, pueda sentirse motivado, pueda incorporarse y saber de que lo más difícil en la administración siempre será el recurso humano, porque existen expectativas distintas, eh, pensamientos distintos, sentimientos distintos, historias distintas. Entonces, las personalidades entran en juego. Y digamos que también los defectos que tenemos todos, también a veces relucen dentro de una organización y entonces pueda que compliquen o que fortalezcan. Entonces es allí el arte de administrar, es como yo logro que todo ese equipo logre sumarse a las propuestas de la administración. Y por eso es importante que el, el administrador tenga una gran capacidad para influir. Tenemos que ser influencers, pero no influencers en redes sociales, sino influencers dentro de mi equipo de trabajo. No agotarme, no cansarme. Siempre tengo que tener
o por lo menos en teoría, una buena energía, una buena vibra, puedo motivar a mi equipo, saludarle con amabilidad, escuchar con atención, ser empático, pero también cumplir con las normas y también cumplir con las leyes, porque cuando somos administradores, si alguno de ustedes tendrá la experiencia también, a veces la parte humana no necesariamente está alineada con la norma. Entonces, ¿cómo hacer para poder ser considerados y a la vez también cumplir con la norma? Alinear los objetivos, fomentar, motivar, comunicar, liderizar y coordinar. Miren, todas esas cosas importantes que tienen que ver con la dirección. Y por último, el control. A veces confundimos un poco lo que es la dirección con el control. Miren lo que implica la dirección y ahora lo que dice el control. Medir rendimientos. Tengo que tener también la capacidad de decirle a alguien dentro del eslabón, de los eslabones que tengo en mi organización, de decirle a una persona, mira, en esto hay un error o en esto hubo un fallo, tenemos que corregir aquí, tenemos que ajustar acá y poder decirlo y que la persona sepa que no es algo personal, sino que si hay una aceptación de responsabilidades, entonces pues tengo que cumplir con ellas. También vamos a comparar los planes, vamos a detectar las desviaciones o donde hubo un desfase y también emprender acciones correctivas. Eficiencia, eficacia y productividad. Vivimos en un mundo donde todos aspiramos a la eficiencia, la eficacia, la productividad, que mi producto sea de lo mejor, que mis procesos sean totalmente fluidos, que la manera en que soluciono problemas sea rápida y atinada. Todo eso tiene que ver con la eficiencia, con la eficacia y con la productividad y por supuesto con la calidad. Entonces, para lograr esto, es necesario que todos podamos sincronizarnos, hablar un mismo idioma dentro de mi organización para poder alcanzar este objetivo, ¿sí? En cuanto a la eficacia, alcanzar objetivos y metas. Me propongo algo, lo cumplo, con dificultades o no, pero lo cumplo. Y lo que el objetivo que logro lo hago bien, hacer lo correcto y lograr el resultado previsto. Esa es la eficacia. La eficiencia, hacer las tareas del mejor modo posible, usando bien los recursos y evitando los desperdicios. Eso es un gran reto. En mi experiencia como directivo de un centro educativo, no soy director, sino que formo parte de la dirección, soy subdirector. eh, He podido observar que es un gran reto la eficacia y la eficiencia. Sin eficacia y sin eficiencia no podemos tener una productividad. Entonces es importante que nosotros podamos siempre administrar los recursos lo mejor posible, saber de que esos recursos asignados a mi institución no me pertenecen, pero yo doy la cara en cuanto al uso de esos recursos. ¿Ante quién? Ante quien es mi jefe. Si mi jefe me hace una auditoría, yo puedo sustentar, me dieron esto, lo utilicé de esta manera, aquí y allá. Y se utilizaron de la mejor forma posible. Cuidamos esto, adquirimos esto otro, para que la funcionalidad del equipo sea de lo mejor. Entonces, hacia allá tenemos que ir pensando cuando seamos directores, supervisores o cuando seamos los gerentes de alguna organización. En cuanto a la productividad, es la relación pues que existe entre los resultados y los insumos manteniendo la calidad. Si sube el output con igual insumo, o sea que si damos más con la misma cantidad de recursos. Si nuestro producto es muy bueno, utilizando los mismos recursos. No es que tengo mucha entrada y poca salida. Entonces allí vamos a suponer que tengo
eh, $20,000 para en diferentes ámbitos en un centro educativo, pero lo que yo le doy de regreso a la sociedad es muy poco. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ver si mi empresa educativa realmente tiene una productividad que gira en torno a la calidad. Lo deseable, eficaz y eficiente. Metas cumplidas con el buen uso de los recursos, elevando la productividad. Tiene digamos que un énfasis empresarial, o sea, con pocos recursos hacer mucho. Se puede, claro que se puede. Lo único que hay que tener la voluntad para poder hacerlo. Bien, continuamos con la gestión escolar en la actualidad. La escuela se afirma como unidad con identidad propia. Es un espacio donde se toman decisiones, donde hay un autogobierno, donde hay una autoorganización. Es una autonomía responsable, una organización que aprende y una comunidad educativa. Todo eso forma parte de la gestión escolar en la actualidad. Autonomía responsable, autonomía en cuanto a lo académico, a lo administrativo y a lo financiero. Podemos tomar decisiones según la necesidad, según la realidad. Por ejemplo, si en mi escuela no tengo electricidad, no tengo la necesidad de poner Wi-Fi porque no lo necesito. Tal vez necesito otras cosas, necesite tal vez eh, material didáctico, tal vez necesite más recursos en cuanto a la comodidad de los estudiantes o mejorarle un poco la alimentación. Y o de igual manera, si yo tengo un equipo computacional en mi aula de innovación que ya tiene un Office, ¿qué? Office 7, ya yo sé que está desfasado. Entonces, eh, es ver la realidad con responsabilidad para poder utilizar los recursos de una mejor manera. También tenemos lo que es la reubicación de la gestión institucional y pedagógica en el centro de las políticas. La organización que aprende es un pensamiento sistémico, una visión compartida, un aplanamiento de jerarquías, comunidades de aprendizajes docentes. Eh, yo eh, creo que es muy importante que cuando hay una organización, hay una horizontalidad en el sentido de que la jerarquía a la hora de aprender no debe ser vertical, sino horizontal. O sea, todos aprendemos. En una organización todos tenemos tareas, todos tenemos roles y todos podemos evaluarnos los unos a los otros. En una familia, nadie puede engañar a nadie, porque todos sabemos en realidad cómo es cada cual. Asimismo, es una organización que aprende. Sabemos si hay algún compañero que tiene alguna debilidad en algún aspecto y nosotros podemos reforzar para que esa persona logre el nivel deseado. En una comunidad educativa, la gestión escolar debe definirse por el servicio, o sea, a quién sirve, para qué forma y con qué evidencias sabrá que progresa. O sea, cómo yo mido que hubo aprendizaje en mi comunidad educativa. Y mi comunidad educativa está conformada por mucha gente. Está conformada por el docente, conformada por los estudiantes, conformada por los padres de familia, por la sociedad civil. eh, y también por la parte de la dirección del centro educativo. Entonces, todos ellos en conjunto deben aprender, deben saber para qué estamos haciendo algo y cómo evidencio yo que hubo un aprendizaje. Familias como actores con voz, o sea, todos tenemos voz y todos podemos opinar. ¿Para qué? Para que realmente la comunidad pueda caminar unida. Si una comunidad hay un desfase entre los padres de familia y la dirección o
con el docente, es muy difícil que se logren los objetivos. Lo ideal es que siempre haya puntos de coincidencia para poder plantear metas y para poder que podamos sumar esfuerzos en el logro de los objetivos. La meta es mantener un doble foco de equidad y aprendizaje. Acuérdense que la equidad es la igualdad en cuanto a las oportunidades, pero no es una igualdad literal, sino que, por ejemplo, eh, si hay una persona que necesita un libro, no le puedo dar 10, tengo que darle el que necesita. Y si una persona nada más tiene un libro, necesita 9. Así que tengo que dotarle de esos 9 porque carece de más. Entonces la equidad no es tan solamente darle a cada uno la misma cantidad, sino ver cuál es la realidad y cuál es la necesidad específica de esa persona. Todo cambio organizativo debe justificarse por su impacto en los resultados de aprendizaje. Los directivos no podemos y los administradores no podemos imponer rutas o planes si no tomamos en cuenta la necesidad y la realidad de nuestro entorno. Elementos de la organización institucional: personales, materiales, funcionales, complementarios, escuela-comunidad. Estos elementos de la organización institucional en cuanto a lo personal son las familias, docentes, estudiantes, personal administrativo, el corazón de la institución, lo que mencionábamos anteriormente. En cuanto a los materiales, tenemos los espacios físicos, la infraestructura, los recursos tecnológicos, los bibliográficos y los didácticos. Miren, entonces todo esto se relaciona. En el centro vemos una figura que parece una flor. Cada pétalo es importante. Las funcionales, los elementos funcionales, el sistema educativo, los horarios, los equipos de trabajo, las funciones directivas, las normas de convivencia. Eso es importante que esté muy especificado en el equipo, que todos sepan cómo debemos comportarnos, cómo debemos realizar nuestro trabajo y cuáles son los espacios a los que puedo acceder, cuáles son los recursos con los que puedo contar y cuál es la fuente de información que tengo para poder trabajar. Los complementarios es el aprendizaje en el servicio, los programas, los programas extracurriculares, las actividades de fortalecimiento comunitario, las convivencias, las ferias educativas. Todo eso ayuda a complementar el la organización donde todos podemos aprender. Escuela comunidad es un vínculo con el entorno social, cultural y económico. La escuela como agente de desarrollo local. Eh, hace algún tiempo yo estudiaba, perdón, trabajaba en un centro educativo donde había muy pocas festividades. Si desfilábamos, hacíamos actividades pedagógicas y todo eso, muy bien. Pero luego trabajé en otro donde celebran casi todo, la etnia negra, la Semana del Campesino, que los desfiles, que la fundación, que, en fin, diversas festividades. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que incorporarnos al equipo. Nosotros tenemos que contextualizarnos, no dejarnos absorber, pero sí incorporarnos al entorno, no romper con la cultura, no romper con la comunidad, ni tampoco pretender, digamos, que la comunidad incurra en gastos que no puede o para la cual no tiene capacidad, ¿sí? Bien, entonces estos 5 elementos conforman un sistema dinámico y que se relaciona. Todo lo que está aquí se relaciona. Si nosotros no tenemos al docente, a las familias, si no tenemos recursos, si no hay una organización en cuanto a espacio, recursos, si no tenemos actividades complementarias y si no hay una relación entre la sociedad y la escuela, entonces
No se puede tener una organización institucional, no funcionaría. Entonces requiere un equilibrio y una coherencia para garantizar una educación de calidad centrada en el aprendizaje integral. Estos temas son súper interesantes, espero que a ustedes les guste tanto como me llama la atención a mí, sobre todo porque en la práctica es mucho mejor, pero para poder llegar a la práctica y a la experiencia, nosotros tenemos también que tener los conceptos fundamentales o básicos de lo que es la administración. Vamos a realizar un taller tomando en cuenta los temas tratados. En esta sesión elabora un párrafo descrito sobre un proyecto educativo simulando que eres el administrador de un centro escolar. En ese documento que vas a redactar, debe contar con un párrafo introductorio en donde se diga, bueno, qué es lo que me voy a encontrar en los párrafos siguientes. Vamos a hacer una descripción de una realidad simulada, de una necesidad, de un problema y cómo lo voy a abordar. Voy a plantear los objetivos, voy a relacionarlo con los fines de la educación y también voy a detallar cuáles son los aspectos operativos o cuáles son las acciones concretas que se van a realizar para el logro de este objetivo y los aspectos que tomarías en cuenta para administrar el proyecto con su propia descripción. No debe exceder una hoja, o sea que no estamos pidiendo una investigación como tal, sino es algo simulado. Y por último, pues espero que nos puedas compartir cuáles son las dudas que hayan quedado luego de esta sesión. Si tienes algo que aportar, alguna experiencia, entonces pues por el canal, por el foro podemos eh, expresar cuáles son esas dudas que han quedado o los aportes y podemos interactuar de esa manera. Y cualquier duda con respecto a los talleres o a las interacciones, con mucho gusto puedes escribir. De igual manera, cuáles son las conclusiones a las que has llegado luego de esta sesión y esperemos pues que esta sesión haya sido tan agradable para ustedes como lo ha sido para mí. Dios los bendiga y que pasen una excelente noche. Hasta luego.